mis chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy, en nuestra clase de Ciencias Naturales, vamos a trabajar la guía 2, sesión 1. El tema que nos presenta es los movimientos de los cuerpos. Iniciemos. En la parte de recuerda, vamos a encontrar 3 preguntitas que debemos contestar en nuestro cuaderno de Ciencias Naturales. Primera, seguramente has elevado o visto elevar una cometa. Explica en tu cuaderno qué hace que se mueva esa cometa. Entonces ustedes van a escribir por qué creen que la cometa se mueve y se eleva. Segunda, en mares y ríos flotan pequeñas y grandes embarcaciones. Explica por qué flotan los barcos. En la naturaleza, la fuerza que ejerce el viento, el agua, la gravedad, ha sido utilizada para beneficio del ser humano. Tercero, explica en tu cuaderno cómo funcionan los molinos de viento. Listo, esa es la primera parte de la actividad del día de hoy. Cuando ya hayan terminado, vamos a trabajar los conceptos. Bueno, ¿qué es el movimiento? El movimiento es el cambio de posición o de lugar de un cuerpo con relación a un punto de referencia. Vamos a dar un ejemplo. Cuando sales del salón de clases al patio de recreo, tu punto de referencia es el salón de clase, porque ahí era donde estábamos quieticos, juiciositos, ¿cierto? Ese es el punto de referencia, de donde arranca a moverse el cuerpo, o el móvil, como también le podemos decir. Acá tenemos, por decir algo, el niño que salió para el patio de recreo con toda su maletada de libros. Entonces él estaba en el salón de clases y ya se encuentra en movimiento hacia el patio de recreo. ¿Cómo se relacionan la fuerza y el movimiento? Bueno, pero ¿qué relación tendrá? Que aunque las cosas se muevan y con la fuerza. Vamos a ver. Los cuerpos se mueven de diferentes formas. Se desplazan de un lugar a otro, giran alrededor de otro cuerpo, giran sobre sí mismos, van y vienen muchas veces al estar suspendidos en un punto fijo. Para que haya movimiento, debe haber una fuerza que actúe sobre el cuerpo. Si no hay fuerza actuando sobre el cuerpo, este se mantiene inmóvil. Eso significa que si decimos un carro, para que el carro pueda andar, para que se pueda poner en movimiento, debemos arrancarlo, ¿cierto? Se debe aplicar una fuerza y no solamente en el piecito acelerando, el motor también ejerce una fuerza que hace que todos los aparaticos que tiene el carro pongan en movimiento las llantas y las llantas empiezan a moverse y el carro a desplazarse. Otro ejemplo, si yo veo una mamita por la calle con un coche de bebé, la mamita tiene que ejercer una fuerza para que el coche se mueva, ¿cierto? Bueno, estoy en la cancha de baloncesto o de fútbol y de repente me lanzan un balón. Yo pongo mis manitos para que el balón no me golpee. Ahí estoy aplicando una fuerza para detener el movimiento del balón. Entonces las fuerzas se pueden aplicar tanto para producir movimiento como para detener el movimiento. Resulta que todos los movimientos tienen una trayectoria. ¿Qué será la trayectoria? Es el camino o recorrido que realiza un cuerpo durante su movimiento. Esta puede ser una línea recta, así como está este niño de la patineta. Él va por la callecita, entonces va, su trayectoria que va marcando o va describiendo es una línea recta. Puede ser una línea curva, como la trayectoria que marca el columpio cuando empieza a balancearse. Si ven, es una línea curva. Aunque a veces los cuerpos pueden describir trayectorias irregulares. Miren la abejita, ella va dejando la trayectoria irregular. Hay entre líneas rectas, líneas curvas grandes, líneas curvas pequeñas. Entonces, la trayectoria no se ve marcada como tal porque es invisible, pero nosotros podemos deducir por el movimiento qué tipo de trayectoria es, recta, curva o irregular.
Los cuerpos en movimiento describen distintas trayectorias. Las más conocidas son las trayectorias rectilíneas y las curvilíneas. En el caso de la abejita, ella tiene trayectoria curvilínea, aunque irregular. El caso del patinador es una trayectoria rectilínea y en el caso del columpio es una trayectoria curvilínea. Bueno, principales tipos de movimiento. Entonces, como lo dijimos antes, dependiendo de la trayectoria, también se habla de los tipos de movimiento. Tenemos el movimiento rectilíneo, que es una línea recta como el de un ascensor en subir y bajar. Entonces, el ascensor no hace curvitas, él sube derecho al piso que deseamos o baja derecho. El movimiento curvilíneo, cuando un cuerpo describe una trayectoria en línea curva. Aquí al pie de este letrerito encontramos varias flechitas donde podemos ver la clase de trayectoria. Rectilínea a la derecha, rectilínea a la izquierda, rectilínea diagonal, rectilínea bajando y curvilínea. Como ustedes ven, puede ser marcando la curva a la derecha, marcando curva hacia arriba o marcando una curva completa. Acá tenemos un ejemplo de estos dos movimientos. Cuando nosotros vamos en la bicicleta y vamos por la calle, la trayectoria que lleva nuestra bicicleta es una trayectoria rectilínea. Como ven aquí en la flechita roja, está marcando una trayectoria rectilínea porque vamos en línea recta. Pero resulta que como las ruedas de mi bicicleta van girando, aquí vemos un movimiento circular. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando yo voy por la calle, produzco un movimiento rectilíneo, pero las ruedas de mi bicicleta producen un movimiento circular porque ellas van girando sobre su eje. Ahora vamos a hablar del desplazamiento. Si hablamos de movimiento, también debemos hablar de desplazamiento. ¿Qué es esto? Es la distancia o separación en línea recta entre la posición inicial y la final de un móvil. Ejemplo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Cuando estamos en la puerta del salón de clases y vamos a ir hacia nuestro puesto, hacia nuestro pupitre, entonces esa distancia que recorremos es nuestro desplazamiento. Esa distancia la podemos medir con un metro. Porque si la medimos con regla sería muy largo, entonces con un metro. Siempre la debemos marcar en línea recta y se inicia desde cuando damos el primer pasito hasta cuando llegamos al sitio o a la meta. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí con la muñequita entra por el salón de clase, camina 1 metro, gira y camina otro metro, o sea que ella se desplazó hasta el puesto 2 metros. De pronto la niña quiso entrar al salón de clase y saludó a Juanita, saludó a Pedro, saludó a Luna, bueno, saludó a todo mundo y hizo este movimiento curvilíneo. Ese es el movimiento, sí es curvilíneo, pero el desplazamiento siempre se debe marcar en línea recta. Por eso debemos tratar de mirar por qué camino cogió ella y vamos marcando con línea recta. ¿Listo, mis chicos? Bueno, continuamos. Acá tenemos ejemplos de trayectoria y de desplazamiento. Tenemos el avión. El avión marca una trayectoria en línea recta. Vamos a diferenciar la trayectoria del desplazamiento porque la trayectoria va a ir en líneas punteadas. ¿Listo? Entonces el avión marcó una trayectoria en línea recta hacia la nube. Y esta flechita azul es de dónde a dónde se desplazó. La serpiente, como va rectando, si se dan cuenta que tiene dos clases de movimiento, rectilíneo y curvilíneo, porque ahí lo marca su trayectoria, recta,
curva, recta, curva y ¡pum! Llegó al lago. Esa fue su trayectoria, donde diferenciamos los dos tipos de movimiento. Y su desplazamiento siempre irá en línea recta, que es desde donde inicia hasta donde llega. El conejito. El conejito tuvo una trayectoria de movimiento curvilíneo hasta la zanahoria, pero su desplazamiento va desde aquí donde inició hasta cuando llegó a la zanahoria. Y el pescadito tiene una trayectoria irregular, pero casi siempre fue en línea curva. Entonces, si se dan cuenta, trató de hacer así como curvitas en forma de espiralitos, de bucles. Entonces, ahí llegó para el alguita, para comer su alga. Y su desplazamiento va desde donde inicia hasta que llega a las algas. Entonces, las trayectorias podemos diferenciarlas porque tienen los movimientos rectilíneos o curvilíneos, y el desplazamiento siempre lo vamos a marcar en línea recta. Ya volviendo a la guía, en Aplica y Resuelve van a encontrar la primera actividad. Observa la imagen del movimiento del sapo y realiza lo que se me indica. Entonces ustedes tienen que marcar la posición inicial del movimiento con la letra A, o sea, ¿dónde inicia el sapo? Escriben con A mayúscula. La posición final con la letra B, ¿dónde termina el sapito? Dibujan la trayectoria con color azul. Entonces ya saben que la trayectoria se puede dar en línea curva, en línea irregular o en línea recta, y se va a dibujar punteada. Y el desplazamiento de color rojo, el desplazamiento siempre va en línea recta, no se les olvide. Segundo, van a completar la tabla sobre los cuerpos y el principal tipo de movimiento que pueden realizar. Entonces acá el trompo, ¿qué movimiento realizará? ¿Rectilíneo o curvilíneo? El tren, ¿qué movimiento realizará? ¿Rectilíneo o curvilíneo? Y van a pensar en un objeto, acá en el segundo rengloncito, en el segundo cuadro, van a pensar en un objeto que tenga solo movimiento rectilíneo y lo escriben acá. Y en el cuarto cuadro van a pensar en un movimiento que tenga movimiento curvilíneo y lo escriben acá. Procuren que sean ejemplos nuevos, no los utilizados acá en la explicación. Finalmente, acá tienen ustedes dos dibujos, uno de un barco, un crucero, y uno de una represa. Con sus palabras van a mirar, y después de lo que hemos visto de fuerza y movimiento, me van a explicar en su cuaderno qué otras aplicaciones de las fuerzas se pueden tener, teniendo en cuenta estas imágenes. ¿Cómo se aplicará la fuerza acá en el barco y para qué se aplicará? ¿Cómo se aplicará la fuerza acá en esta represa y para qué se aplicará? Listo, chicos, eso es todo. Cualquier inquietud, con gusto nos comunicamos. Les deseo una feliz tarde. Abrazos.